México se ha convertido en la tierra del sueño para muchos extranjeros de diferentes nacionalidades. Desde el año 2013 hasta la actualidad, México es el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de solicitudes de refugio de personas extranjeras. En este periodo, el gobierno mexicano ha recibido un total de 387.541 peticiones, y desde el año 2018 hasta la fecha, alrededor de 79.000 extranjeros han obtenido el permiso correspondiente. En la actualidad, México está experimentando un emocionante periodo de cambio y mejora, brindando más oportunidades para el crecimiento y la prosperidad de su población. Además, el país se ha convertido en un actor altamente competitivo en términos de inversión productiva a nivel internacional, especialmente en sectores clave como la tecnología, las energías renovables, el turismo, la infraestructura y la manufactura avanzada. Su posición geográfica estratégica lo convierte en un centro ideal para la distribución de productos a nivel mundial. Además, los costos son muy competitivos, y la población es joven y altamente capacitada. El tamaño y la fortaleza de su mercado interno son otros factores positivos, al igual que su estabilidad macroeconómica y política, y su constante crecimiento económico. Como una economía abierta, México garantiza el acceso a los mercados internacionales a través de su red de acuerdos de libre comercio. Entre los países que más han invertido en México, destacan sus socios en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, seguidos por una gran cantidad de países europeos, como Países Bajos, España, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza, así como países asiáticos, como Japón, Corea y China. En este video analizaremos por qué México es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con una amplia variedad de oportunidades para emprendedores y empresas, y cómo se ha convertido en el sueño mexicano para muchos extranjeros. Pero antes te recordamos que es importante compartir, suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones. Según el World Investment Report publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México es el 10º receptor mundial de inversión extranjera directa y el 5º entre las economías en desarrollo en 2022. De acuerdo con la Secretaría de Economía en este periodo, México recibió $35.292 millones de inversión extranjera directa, de los cuales el 36% fueron para el sector manufacturero. Durante los últimos 10 años, se ha mantenido en niveles propicios, sumando más de $300.000 millones que se han destinado a sectores como el manufacturero, financiero, minero, comercial, construcción, inmobiliario, turístico, medios de información, servicios profesionales y transporte. Durante el inicio del año 2023, México ha experimentado un crecimiento significativo en el ámbito de la inversión, lo que se refleja en la cantidad de empresas que han decidido invertir en el país, mediante la expansión de sus operaciones existentes o la instalación de nuevas plantas. Empresas de todo el mundo y de distintos sectores siguen viendo las ventajas competitivas que ofrece México y por esta razón, deciden abrir nuevas plantas de operación. Según la Secretaría de Economía, se estima que México captó alrededor de $27.511 millones por concepto de inversión extranjera directa en el periodo de enero a junio de 2022. Este monto representa un incremento del 12.0% en comparación con el mismo periodo del año 2021, donde se captaron alrededor de $18.433 millones. En esta edición se destaca el compromiso de todas las empresas que siguen confiando en el capital humano y las ventajas competitivas que ofrece México y que han optado por instalarse en algún parque industrial. Según información recopilada de 13 entidades industriales, más de 242 empresas han firmado contratos para establecerse en algún recinto industrial. De estas empresas, 190 son compañías que han expandido sus operaciones en la entidad donde se ubican, mientras que 42 son empresas que tienen presencia por primera vez. Las ventajas que han visto las compañías en México son la mano de obra calificada, la ubicación estratégica y un entorno industrial completamente desarrollado. En comparación con el año 2022, el sector inmobiliario ha experimentado una mejora significativa gracias a la llegada, crecimiento y consolidación de empresas en México. Las zonas fronterizas y ciudades cercanas a la frontera son las que han tenido y siguen teniendo más movimiento en el sector. Nuevo León, una de las entidades que atrae grandes inversiones, obtuvo el primer lugar en atracción de inversión en el país durante el primer semestre del 2022, con $1.448 millones de inversión extranjera directa. A continuación,
mencionaremos solo algunas de las numerosas empresas que están invirtiendo en México en parques industriales y algunas de las ya establecidas que están ampliando sus operaciones en el país, basándonos en la información obtenida sobre el cierre de contratos de bienes inmobiliarios industriales. Entre las nuevas inversiones en México, destaca la instalación de Quanta Computer, una compañía originaria de Taiwán, en el Monterrey Industrial Park en Nuevo León, con una inversión de $130 millones. Esta empresa se dedicará al diseño y fabricación de productos electrónicos para su uso en tecnologías de la información. Otra inversión importante es la de Kawasaki, que establecerá una armadora de vehículos todoterreno de 4 ruedas en el Interpuerto de Monterrey. En Nuevo León, también hubo otras compañías que invirtieron en su crecimiento, como Dana, que destinó $40 millones para expandirse en la entidad y producir ejes automotrices desde el Pocket Park Escobedo. Además, Tenere se instaló en el mismo parque industrial con una inversión de más de $15 millones para producir gabinetes para diversas industrias en una nave de 75,000 pies cuadrados. Por último, el reciente anuncio de una nueva fábrica de vehículos eléctricos, por parte de la multinacional estadounidense Tesla, en Santa Catarina, Nuevo León, con una inversión inicial de $1,000 millones y una expectativa de alcanzar los $10,000 millones con futuras expansiones. Esta fábrica tendrá una superficie de aproximadamente 324,000 metros cuadrados para la planta ensambladora. Como podemos ver, cada vez son más las inversiones que empresas extranjeras están llevando a cabo en México, es por esto que el país se ha vuelto una región de destino para personas migrantes que buscan una mejor calidad de vida. Esta realidad se explica, primero y antes que nada, por el desarrollo alcanzado por el país, que lo hace cada vez más un lugar atractivo donde vivir para personas de diferentes partes del mundo, que buscan alcanzar el sueño mexicano. Sin embargo, en ocasiones es difícil vislumbrar esta realidad, porque este nuevo papel como país destino, también implica considerar las diferentes crisis regionales, que han traído como consecuencia un aumento en el número de personas que llegan, y se quedan entre nuestras fronteras. El problema migratorio es uno de los desafíos más importantes que enfrenta México en la actualidad, por lo que es importante que el gobierno del país aborde este problema de manera integral y trabaje en colaboración con otros países y organizaciones internacionales para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno de México debe llevar a cabo para abordar de manera efectiva el problema migratorio? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Si te gustó el video y eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones.